Muy buenas noches, una edición más de Odisea Argentina y hoy de nuevo con un discurso de la presidenta. Sí, acaba de terminar su cadena donde anunció el envío del proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Bueno, no sé cómo lo interpretás. La primera peculiaridad de este anuncio ¿Es el día? tiene que ver con el contexto, ¿no? Ya viene pasando con cierta reiteración algún fallido. Por ejemplo, un fallido es decidir la adecuación forzosa del Grupo Clarín en el mismo momento en que estás haciendo un acuerdo de radiodifusión con Putin, por ejemplo. ¿No? No es el mejor compañero para un operativo que aparentemente es por la libertad de prensa. ¿En qué se parece a esto de esta noche? En el día que te están acusando de que tenés un socio o que el jefe de la AFIP tiene que salir a aclarar que uno de los protagonistas de una mega operación de lavado de dinero no es socio de la presidenta, sino que tiene solo con ella algunos emprendimientos comerciales, anunciar una medida que tiene que ver con la lucha contra el delito, podrían haber dejado pasar un par de días. Como para que uno no asocie tan rápidamente una cosa con la otra. Quedan íntimamente vinculados, al menos en el contexto. En el contexto. Evidentemente, la presidenta manda un proyecto que va a tener, cuya primera víctima es Zaffaroni, porque muchas de las cosas que Zaffaroni pretendía... ¿Parece más bernista el proyecto? Parece más tirado sobre el capot. Sí, sí. No tirado de los pelos, sino tirado sobre el capot. Sí. Por ejemplo, en el tema de las reincidencias, que ella se encarga... Era el gran tema, ¿no?, de discusión. De Zaffaroni. Sí, de Zaffaroni. Un argumento menos para Massa. Ahora, ¿a qué se parece este proyecto? Se parece a la reforma del mercado de capitales y a la reforma de la ley de radiodifusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos mirás lo que dice la presidenta y en general está lleno de cosas con las cuales no es posible sino coincidir. Todo el mundo que analiza los temas penales tiende a coincidir con muchas cosas de las que tiene este código, este proyecto de código, como pasaba con la ley del mercado de capitales, que lo hemos hablado en su momento. O como le pasaba... Todo el mundo decía, hay que reformar el mercado de capitales. O como le pasaba a los socialistas de Santa Fe con la ley de medios, supone. Exacto. Sí. Y a tanta gente, y a mí mismo, digamos, ¿no? Todo el mundo tenía un discurso acerca de una posición respecto de que había que modificar determinadas pautas del sistema de medios en la Argentina. ¿En qué se parecen también? En que detrás de esa capa de sensatez... Hay un par de cosas que le interesan al gobierno. Es un caballo de Troya. Claro, era como... En el caso de la ley de medios era un ataque teledirigido al Grupo de Clarín. En el caso también... De la ley de mercado de capitales también. También a Clarín. ¿Y aquí qué es lo que sostiene, lo que tiene de importante para el gobierno esta ley? ¿La retirada? La enorme importancia que le da al fiscal en la investigación, el poder que le da al fiscal en la investigación. Toda la investigación penal descansa ahora sobre el fiscal. ¿Y el fiscal quién lo elige? El gobierno. No solo lo elige el gobierno. Sin tener que pasar por... El gobierno por... está llenando las fiscalías de gente afín. ¿Por qué? Sin pasar por el Consejo de la Magistratura, sin pasar por todos esos filtros. No, pasa por concursos y todo, pero en algunos casos ni siquiera son fiscales. Los que pusieron de la Procelac en causas muy importantes, inclusive de derechos humanos, sin que sean fiscales. Pero es más fácil de designar que un juez. No, no es más fácil de designar que un juez solamente, además de que es más fácil. El criterio es este. Si vos estás en el gobierno y tenés problemas de corrupción, te conviene tener jueces, amigos, que te protejan. Si vos estás en la oposición y querés enloquecer al gobierno, te conviene tener fiscales que ataquen. El gobierno tuvo hasta ahora fiscales que se le subordinaban, por eso me dio casi conmovedora es la expresión de la presidenta cuando evoca al doctor Alfonsín
diciendo el doctor Alfonsín fue el que se encargó de introducir en la Constitución el Ministerio Público como un órgano extrapoder. Porque antes, dice la presidenta, el Poder Ejecutivo, el presidente le podía dar instrucciones a los fiscales. Ella, Gil Carbó, no le da instrucciones. No. Zanini no habla con Gil Carbó, ¿no es cierto? Es distinto ahora, gracias al doctor Alfonsín, que le impide a la presidenta convertir a Gil Carbó en un autómata, que es lo que es. Bueno, en el futuro, este código lo que hace es reforzar el impedimento que va a tener el presidente, que no va a ser ella, que será Scioli, Massa, Sanz, Wiener, Macri, no sé cuál, para darle instrucción a los fiscales. Urribarri. Sí. Va para vice más Urribarri. Sí. Sobre todo ahora que no la tiene a Doris Capurro. A Doris Capurro, sí. Entonces, estamos viendo que en la retirada el kirchnerismo se prepara para hacer una oposición agresiva. Como ya lo dijo Julio De Vido, dice, durante los próximos 5 años, la persona más importante de este país va a ser Cristina. Es notable como en algunos temas el kirchnerismo puede pensar a más de 12 meses, porque en otros no puede pensar a más de una semana. Yo creo que en los temas judiciales es un grupo que tiene una estrategia, después no la puede implementar, como pasó en el intento de dominar el Consejo de la Magistratura en las últimas elecciones de abogados y de jueces. Pero casi te diría que si hay una estrategia, es una estrategia que tiene que ver con el tema penal. ¿Por qué? Porque tienen problemas penales muy grandes. Sí. Y uno de ellos es la causa Báez. Sí. Si querés otra cuestión de coordinación y paso a vos, ¿no es de mal gusto decir vamos a empezar a arreglar con los holdouts en el momento en que los holdouts empezaron a hablar de que tienen la ruta del dinero, saben los directorios? No sé si lo tienen, a lo mejor es toda mentira, no sé si tienen los directorios de las empresas a través de las cuales Báez hacía sus presuntas operaciones de lavado de dinero, pero dan la sensación ellos, por torpeza, de que ahora están dispuestos a hablar con los holdouts, como anunciaste vos el martes pasado que dijo Vanoli acá en Odisea, porque viene un apriete penal. Que no sé si será así. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que el mercado siempre, el analista de afuera siempre tiende a pensar, a tratar de imaginar respuestas racionales del gobierno, ¿no? Entonces le resulta obvio que va a haber una negociación en enero porque el escenario alternativo al de la negociación es uno de una crisis macroeconómica muy grande. Entonces, en ese contexto, cuando recrudecen las presiones judiciales sobre el gobierno, se vuelve todavía más racional pensar que va a haber un acuerdo y entonces ahora los inversores que visitan a los funcionarios del gobierno leen entre líneas que en realidad se los ve más flexibles y con más ganas, cuando en realidad están transmitiendo la propia racionalidad de pensar de que ahora no solo tienen la crisis macroeconómica, si no arreglan con los holdouts, sino que además el gobierno se volvió muy preocupado por las derivaciones judiciales, no solo de lo que pueden hacer los holdouts con la ruta del dinero acá, estas cosas, sino con un gobierno que se debilita muchísimo en el marco de una crisis por no acordar, ¿no? Sí. Entonces, 1 más 1 es 2 y el gobierno va a arreglar simplemente porque va a primar la racionalidad. No han cambiado muchas cosas. Lo que dijo Vanoli en la reunión con inversores en Washington no es otra cosa que también Vanoli aplicando esa misma racionalidad. Es decir, Vanoli... Ahora, después lo desmintió en página 12 él. Lo desmintió confirmándolo, porque se dijo, hasta enero no podemos negociar por la Rufo, cuando la Rufo lo único que impide es hacer una oferta mejor que el canje de 2005 y 2010, si no puedo negociar por la Rufo, es que cuando yo voy a negociar en enero voy a hacer una oferta mejor que la Rufo. Que es lo que había dicho en JP Morgan. Así es. Entonces confirmó lo que había dicho con otras palabras. Obviamente uno no sabe si esa oferta va a alcanzar para destrabar el problema, si con eso se arregla la cuestión. Me gustó otro detalle de lo de Vanoli, cuando dijo, JP Morgan ya lo desmintió. Me llamaron y me dijeron que no era cierto lo que yo había dicho. Lo que yo dije. Sí. Es buenísimo. Es simpático. Pero yo creo que ante la presión judicial, real o imaginaria, hoy el mercado empieza a leer... Ahora vos decís una gran crisis macroeconómica. ¿Qué signos tenés de eso? ¿Qué cosas está viendo el gobierno, o estás viendo vos, que podría ver el gobierno, que le ponen velocidad a un eventual acuerdo? No,
Una cosa que le pone muchísima velocidad a un eventual acuerdo es la caída en el precio de los commodities. A estos precios de la soja, del trigo, del maíz... Son menos dólares. Argentina tiene 10.000 millones de dólares menos de exportaciones el año que viene. O sea, si ya tenía un lío grande de dólares el año que viene, ahora tiene unos 10.000 millones de dólares más grande. El tamaño de la caída de las reservas que afronta la Argentina el año que viene, si no reacciona de alguna manera, o acordando con los holdouts y reabriendo el mercado de capitales, o haciendo una mega recesión y una mega devaluación para conseguir muchísimos dólares comerciales que reemplacen esos dólares de un acuerdo financiero, es tan grande que uno ve ese escenario y dice, no, esto no, este escenario no puede ser, porque el escenario en el cual los dólares son exclusivamente comerciales, con una caída de 10.000 millones de dólares en nuestros precios de exportación, es 10.000 millones de dólares. Sí. Menos. Menos. Por la caída Por la caída de del los precio precios de las commodities, sí. más la recesión brasileña. Así es. El escenario que me compensa, eso es uno en el cual las importaciones caen 30%. Entonces, si las importaciones caen 30%, yo igual puedo tener un superávit de comercio de 10.000 millones de dólares, aún con esa caída en el precio de los productos de exportación. Te llevo rápido a otro tema, que es el mismo. Estamos hablando de un problema de oferta de dólares, ya no financieros, sino comerciales. Así es. Gana Dilma. Sí. ¿Cómo funciona este problema? Bueno, es marginalmente peor porque el mercado se va a desencantar. Hay una en el real cotizando a 2,45 reales por dólar, hay alguna expectativa de que gane Aécio Neves. Seguramente si gana Aécio Neves el real se va a apreciar porque va a haber algún entusiasmo inversor que va a llevar el real a 2,35. Y si gana Dilma, probablemente el real vaya a 2,60 o 2,65, 2,70. ¿Qué pasa con el problema externo argentino si gana Aécio? Si gana Aécio, por un lado el real se va a apreciar, lo cual de cortísimo plazo... En el corto plazo. En el corto ¿Pero Aécio plazo, qué va a hacer? No, Aécio va a tratar de solucionar los enormes problemas de competitividad que tiene la economía brasileña, que es una economía hiperproteccionista e hipercerrada, no con la irracionalidad de la Argentina que prohíbe exportar, pero donde importar en Brasil es una tarea semi-imposible. Digamos, en la Argentina es más imposible aún, pero en Brasil, para la pintura del Brasil moderno que a veces nos imaginamos, Brasil es un país todavía muy proteccionista. Eso genera que la productividad de la economía brasileña sea bastante pobre y Aécio Neves va a atacar esos problemas. ¿Y eso qué significa para la Argentina? Bueno, si Brasil se abre, digamos, Argentina va a tener que empezar a competir contra países contra los que le va a costar muchísimo. Argentina tiene una preferencia arancelaria con Brasil y yo creo que Aécio lentamente va a intentar salirse del cepo del Mercosur y abrirse hacia eso el está comercio. En el programa de él, ¿eh? Bueno, entonces, una eventual victoria de Aécio, si bien por un par de semanas nos da un real un poquito mejor, digamos, que no nos cambia nada, nos va a traer un problema de mediano plazo bastante más grande, al menos hasta que la Argentina cambie y vuelva a ser un socio atractivo para Brasil. Bueno, vamos a continuar con Odisea. Ahora vamos a hablar con Ernesto Jadrowski, que es un académico especializado en cuestiones que tienen que ver con seguridad pública, entre tantas otras cosas. Es además el rector de la Universidad de Itela, y vamos a hablar también con Salvador Barata. Ya estuvieron los dos juntos. Salvador Barata es ex subjefe de la Policía Bonaerense y ahora se desempeña como concejal en el municipio de Lanús por el Frente Renovador. Vamos a hablar de temas de seguridad. Excelente. Y es una noche bastante adecuada. Esto no estaba... Podríamos decir que lo teníamos... Que esto obedece al discurso de la presidenta, pero es mentira. Todo tiene que ver con todo, Carlos. Pero como todo hace juego con todo, diría la presidenta, vamos a empezar con el tema que nos plantea esta noche Cristina Kirchner, que es que aparentemente habría una relación muy directa entre los problemas de delictividad, de seguridad y el marco legal y sobre todo los procedimientos. Ella habló del tema de la puerta giratoria, de quién lleva adelante las investigaciones, etcétera, etcétera. Antes de arrancar con esta discusión, tal vez sería interesante que Ernesto nos cuente desde el punto de vista de las cifras qué está pasando con el crimen, porque ellos tienen un observatorio del crimen en la Universidad de Itela, para entender también si en este último año, en estos últimos meses, hay un cambio, un agravamiento o no en el crimen en la Argentina, ¿no? Y después entramos también en la cuestión de fondo.
Nosotros en el ISIP, el Laboratorio de Investigaciones sobre el Crimen de la Universidad de Itela, realizamos una encuesta mensual de victimización cubriendo 1.200 casos en los 40 principales centros urbanos del país. Estamos registrando... ¿Eso lo hacen con qué frecuencia? Mensual. Mensual. Sí, y en los últimos, por ejemplo, la última observación, pero es lo que uno, digamos, con las asociaciones que tiene cualquier muestra, ve en el último periodo, estamos en un 38% de familias que declaran haber sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses. Esto lo empezamos a medir en el año 2007 y en ese momento ese número era 27. Lo que uno ve es un número que, digamos, que va creciendo lentamente. Dentro de eso, con una migración hacia cada vez sufrido más en sectores más populares y un aumento de los delitos con violencia. En este momento el 59% de los delitos de las familias que declaran haber sido víctimas de un delito son robos con violencia, es decir, robos que ocurren en presencia de la víctima, que tiene que ser dominada. ¿Esto es una tendencia constante o, por ejemplo, en la recesión del 2009 subió y después volvió a bajar? ¿O tiene que ver con recesiones o es una tendencia...? Es bastante tendencial. Sí, perfecto. Tiene alguna estacionalidad en el año, pero es bastante tendencial el aumento. ¿Te sorprenden esos números, Salvador? No, yo siempre digo bienvenido a la realidad, a la dirigencia política, ¿no? El que tuvo la desgracia o la suerte, según cómo se mire de trabajar con el delito, sabe que esto iba a incrementarse. Yo recuerdo que yo arranqué en la policía en plena democracia, ¿no? Cuando la democracia prácticamente arrancaba. ¿Cuándo entraste? Yo egresé en el fines del 82. ¿Por qué quisiste ser policía? Porque me encantaba de pibe, me gustaba. ¿No tenías familiares policías? No, nada. Mi viejo, un italiano mecánico, nada que ver. Y bueno, y lo más cercano a una fuerza era mi abuelo en la guerra. Pero bueno, me enamoré de esa institución, sigo enamorado y la verdad que no me asustan esos números, porque en la década del 80 empezamos a ver cómo se iban acomodando las piezas. En la década del 90... ¿Qué quiere decir vimos cómo se iban acomodando las piezas? Vimos cómo hubo un desgaste a nivel de instituciones de seguridad muy fuerte. Era lógico, ¿no? Veníamos de una época militar muy complicada, donde los militares se creyeron algunos los dueños de la salvación de la patria, respondiendo también a unos inadaptados que también agredieron, pero nadie era el dueño de la solución acá. Muchos de los oficiales nuevos o suboficiales no nos dábamos ni cuenta porque éramos agredidos, porque nos escupían en tantas manifestaciones. Bueno, después sacar las conclusiones. Tenías la herencia de ser la policía de camps. ¿Cuándo te diste cuenta de eso vos en tu formación como policía? Y en el 86 ya empezabas a ver cómo la gente, algunos grupos, ¿no? te atacaban, cualquier uniforme era atacado en ese momento. Pero dentro de la policía no había un relato sobre eso, no había transmisión de información de una generación a la otra de lo que había pasado ahí adentro, ¿no? No, ¿sabes? ¿Tus superiores no te contaban las historias de la lucha contra la guerrilla, no, etcétera? pero la policía, mira, se la he demonizado tantas veces a la policía. Y la policía es una fuerza muy manejable, yo siempre digo. Acá hemos tenido toda clase de ministros y se han sorprendido cómo la policía... Es dócil. Es dócil. La policía es dócil, la quieren demonizar, pero la policía es dócil. Que después tengamos jefes corruptos, que después tengamos jefes corruptos porque negocian con políticos corruptos, ¿eh? Porque acá tenemos que hacernos cargo que en 30 años de democracia, 30 y pico de años de democracia, si no lo pudimos dominar una fuerza como la policía, estamos complicados. La policía cuando hay corrupciones, porque... Pero para cerrar, y en el 90 tuvimos el estallido. ¿Qué es el estallido? El estallido, los que trabajamos en la calle, que acá el profesional también si hizo porque es mucho más joven que yo capaz, pero si hace una historia de la década... Es muy engañador, ¿eh? Sí, no vas a creer. Bueno, si se hace una historia de la década del 90, en el 90 se empezó a armar todo este problema que se venía.
En el 90 tuvimos una generación, los que teníamos que trabajar en barrios carenciados, en villa, como la llamamos, vimos que se borró una generación por el HIV y la droga. Pero se borró, desapareció, fue tremendo. Pibes de 18 a 20 y pico de años que duraban 4 o 5 años y fallecían. Cuando el SIDA era una enfermedad letal, cuando no era una enfermedad como es ahora. Pero esos chicos dejaron, cada uno dejó 3 o 4 pibes. 3 o 4 hijos. Es decir, hubo una explosión terrible, demográfica en esos barrios. De chicos que quedaron sin padre. Huérfanos, hijos del delito, que hoy tienen 20 y pico de años y están delinquiendo desde los 10 años, 11 años. Ernesto, recién en el discurso la Presidente mencionó la cifra de cantidad de personas privadas de la libertad en la Argentina, en institutos carcelarios, 60.000 personas. Para la población de Argentina, ¿se puede poner en contexto ese número? Y para el tamaño del delito en la Argentina. Mira, hace unos días fue publicado un informe de la CAF para toda América Latina y uno de los números más contrastantes en ese, o que más me llamaron la atención en ese informe, referido a toda América Latina, no a Argentina, es la tasa de procesados y la tasa de condenados por delitos. Y un número que en Europa o en Estados Unidos es un número entre 25 y 30, en América Latina es 4,5. Es decir, que un déficit... 25 y 30%. Exactamente, de cada 100 delitos Sí. en Estados Unidos o en Europa terminan en un procesamiento y luego en una condena, un número como 25. Sí. Mientras que ese número en América Latina, de cada 100 terminan en un procesamiento y una condena, digamos, más en un procesamiento, un poco menos en una condena, un número que es 4,5. Es decir, que está mostrando un déficit en, digamos, todo ese proceso policial, de investigación y luego procesal. O sea que, a tu juicio, este debate que abre la Presidenta ahora sobre la necesidad de una reforma de los procedimientos es adecuado. Yo creo que... Con independencia de que estés de acuerdo o no con el enfoque. A ver, es difícil, digamos, uno mira la carátula y escuché un pedazo mientras estaba viajando para acá. Ahora, creo que, digamos, si uno lo mira en general, lo que uno puede pensar es que la primera respuesta durante varios años del gobierno al problema de la inseguridad fue como una segunda teoría del derrame, ¿no? En la década de los 90, la respuesta al problema de la desocupación era: va a haber crecimiento y el crecimiento va a resolver el problema de la desocupación y no tenemos que hacer nada específico ahí porque se va a resolver solo. La respuesta general del gobierno ha sido: con la asignación universal, con las políticas sociales, con las políticas inclusivas, este problema se va a resolver solo. El discurso de hoy no está diciendo eso y es un discurso más punitivista sobre la reincidencia, sobre los extranjeros, que el discurso más abolicionista de Zaffaroni. Está mirando más ese problema y hay un problema también, ¿no? y hay un problema en América Latina en general, y Argentina no es de ninguna manera la excepción, en qué cantidad de delitos terminan después en un procesamiento, en una condena. Por lo tanto, a lo mejor en Argentina es un número que sería muy interesante conocer, es cuántos delincuentes tenemos. ¿Tenemos muchos o hay pocos muy repetidos con alta frecuencia? ¿Qué decís, Salvador, de este tema? Del tema procesal y de la última pregunta que acaba de plantear Ernesto. Vuelvo a lo mismo. El que tuvo la suerte y desgracia de trabajar en una fuerza de seguridad sabe que venimos de leyes y de aplicaciones garantistas. Los policías lo sufrimos permanentemente. Acá vos metías preso un delincuente, pero avesado, con armas. El delincuente decía: me pegaron un bife en la comisaría. La causa del bife del policía al delincuente tenía 400 fojas. Y el delito del delincuente tenía 30 fojas.
Es así. ¿A qué lo atribuís, Salvador? A que se aplicaron totalmente garantismo. Pero Por un tema ideológico. ¿Ideológico o de corrupción en la justicia? No, un tema ideológico. Yo creo que acá todos quisieron quedar bien con la democracia, que está bárbaro que la democracia la defendamos, pero no es la forma de defender esa la democracia. La democracia se defiende trabajando, se defiende con el enfermo que no le falta medicamento, con el pibe que tiene que ir a la escuela, no se defiende con el garantismo al delincuente. Con eso no defendemos la democracia. Estamos complicados si creemos que la defendemos así. A ver, me gustaría hacer una pregunta a Ernesto sobre esto. Cuando uno mira todo el panorama de América Latina, mirás México, mirás Colombia, mirás Brasil, mirás la Argentina, en todos lados da la impresión de que la democracia desde los 80 para acá no ha tenido una reflexión y una solución institucional para el tema de la inseguridad. En muchos de estos países se vuelve a las Fuerzas Armadas, inclusive en la Argentina. Porque están desbordadas. Bueno, porque hay un pero desborde. quiero decir, hay un problema enorme en todos estos países. El tema de la inseguridad es primero en la fila. Y sin embargo, la reflexión y la estrategia institucional frente a ese problema está desbordada y volvemos a, bueno, en México son las Fuerzas Armadas, en Brasil intervienen las Fuerzas Armadas, acá empezaron a intervenir las Fuerzas Armadas, además de la Gendarmería, etc. En Ecuador también, ni que hablar en Venezuela. Exacto. Es como que la democracia no ha tenido una reflexión y una modernización en materia de ataque a la inseguridad. Creo que no ha tenido una modernización. La primera respuesta a la democracia creo que es natural. Las fuerzas policiales y militares tuvieron una participación activa en la violación de los derechos humanos, en la represión durante la dictadura militar. Entonces, creo que es lógico deja una hipersensibilidad que haya luego, mucho digamos, cuidado. una reacción, mucho cuidado, y que tengamos leyes que correctamente impidan la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Después el problema es cómo en democracia resolvemos o atacamos el problema, un problema que en América Latina es importante por los niveles de desigualdad, es importante por la debilidad de las instituciones, es importante por cuestiones demográficas, por la enorme población, digamos, la mayor proporción de población joven. En algunos países en democracia ha habido una madurez mayor, creo yo, cuando uno mira algunas experiencias en Colombia, en Medellín, en Bogotá, algunas experiencias en el mismo Brasil, en Chile, en San Pablo, en Chile. Hoy es un tema crucial o clave en el debate en las elecciones en Uruguay. Creo que, digamos, tiene que ver con cómo, de alguna manera, hay un periodista muy prestigioso que en una nota hoy en El País referido a las elecciones en Brasil, comenta si, digamos, discute si hay que producir bienes públicos que se consumen a nivel de la sociedad o bienes privados que se consumen adentro del hogar. Para la democracia para los políticos ha sido más fácil producir bienes privados y que entonces tengamos plasmas para consumir adentro de nuestras casas. Me hace el chivo. Es más difícil producir, ha sido mucho más difícil con estos estados débiles producir bienes públicos, pero la seguridad la tiene que proveer el Estado, es algo donde estamos todos de acuerdo. Las soluciones privadas son muy deficitarias. Salvador, el delito va migrando, se va modificando, se sí, va adaptando eso que a las muta el circunstancias. delito es mentira. ¿Muta? A ver, bueno, no, siempre muta. delito. El delito, la mutación del delito es la justificación ridícula de algunos que no saben invocar la vuelta. El delito hoy dicen secuestro pre, antes era privación ilegal, libertad y robo. Bueno, pero Y entre... no muta el delito. ¿Te El acuerdas delito cuando fue robo toda la vida. secuestro express, robo en el taxi, esto, lo otro, va cambiando un poco. No muta, cambia la forma de comunicarlo en los medios, nada más. ¿Cambia el delito por la mayor presencia de droga en la sociedad? Sí, es más violento, no cambia. Es más violento. A eso el delito es más violento, pero no muta. El delito no muta. Ahora, convengamos algo, porque estamos hablando de reforma del Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento se reforma a nivel federal, Provincias. Federal.
Nacional. nacional. Sí, bueno, este es el... vos lo que estás diciendo no toca las provincias. Las provincias después tendrán Claro, claro. que asimilar y copiar el modelo. En sus códigos de procedimiento, las Exacto. innovaciones Te que tengan. aprovechamos ahora en tu rol de concejal. Y discúlpame, el código de procedimiento de la provincia, la causa, desde el año 98, me parece, la ejerce el fiscal. En la O sea que están provincia de Buenos copiando Aires. La provincia de Buenos Aires. a la provincia y no de Buenos fue algo que tuvo resultados importantes. A ver, ¿por qué? Porque el fiscal no tuvo la posibilidad, primero que nunca tuvo un equipo y un equipo de trabajo como para poder llevar la investigación. Sigue llevando la investigación la policía hoy. El fiscal se lleva de los datos que le nutre la policía. Soy claro, es mentiroso eso que el fiscal investiga. El fiscal llama al comisario, el jefe de calle, el jefe de brigada, tenemos este datito, tenemos lo otro, mire, el testigo acá acaba de reconocer en la comisaría, se quebró el testigo, se quebró el imputado, el fiscal dice, bueno, tráigamelo al juzgado, a ver si declara lo mismo. La investigación la sigue llevando a cabo la Fuerza de Seguridad. ¿Por qué? Porque no hay un fiscal hoy, no hay una fiscalía adaptada a la problemática. No hay una fiscalía que pueda llevar a cabo una investigación permanente. Porque a un fiscal en la provincia de Buenos Aires, por turno, le están entrando 400 causas. ¿Cómo hace para investigar las 400 causas? Entonces, eso primero. Después, este código de procedimiento está bárbaro que se aplique. Está bárbaro que haya un código nuevo donde no se exima o no se escarcelen a los delincuentes que andan armados. Creo que es lo que estamos pidiendo todos. Como también creo que habría que, como hablábamos hace un rato con el doctor, que los funcionarios públicos también cuando tengan una sospecha fehaciente de algún acto de corrupción, yo creo que tendrían que ser separados de su cargo para poder ser investigados como corresponde. Porque no podemos negar que el seguir en un cargo público hoy da un halo de impunidad y da un halo de que el que lo tiene que investigar sea juez Puede inhibirse. fiscal, puede inhibirse en algunos Nos están casos. haciendo señas. Sí, bueno, Les muy vamos a agradecer. interesante, Muchísimas como gracias por siempre, venir. muy agradecidos. Gracias Salvador, No, por gracias favor. Ernesto. En el próximo bloque vamos a conversar con Pancho Olivera acerca de qué está pasando con la economía, los empresarios. Tenemos el coloquio de idea, a ver qué nos puede contar ahora. De lo que viene. ¿Qué viene? Ahora seguimos. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Seguimos en Odisea y ahora con Pancho Olivera y tenemos una cantidad de temas que tienen que ver con inflación, salarios, vida sectorial, empresas, sindicatos, coloquio de idea. Todos esos temas que acabas de nombrar son temas actuales que se van a discutir seguramente en el coloquio de idea. ¿No se va a hablar solo del futuro? Se va a hablar supuestamente de temas de fondo, ¿no? Mirá Pez Carmona, de tanto hablar del futuro, bueno, se le cayó el presente encima, ¿no? Eso no llegó al futuro. Habitualmente pasa. Por ejemplo, hay un panel de narcotráfico esta vez, ¿no? Pero es probable que se filtren los temas, como siempre, los temas obvios de coyuntura. Uno de esos, muy probablemente, sea este tema que plantearon los sindicatos, que es el pago de un bono por empleado para compensar la inflación. Que ya Héctor Méndez, presidente de la UIA, dijo, bueno, vamos a analizarlo. Intervino Augusto Costa, secretario de Comercio, y dijo, bueno, en realidad no es necesario porque los salarios están por sobre la inflación. Vos me corroborarás si es cierto. Claro, los salarios están ligeramente por encima, en lo que va del año, 23% de lo que ha subido el IPC nacional, el IPC oficial, que sube 21 en lo que va del año. No interanual, sino acumulado en lo que va del año, ¿no? Estos primeros meses del año, con lo cual los salarios medidos por el índice del gobierno no caen. Ahora, si usamos la inflación medida por cualquiera de las consultoras privadas a las cuales le da a todas lo mismo, los salarios están cayendo 6% en el año, ¿no? Los salarios reales. Bueno, ese tema, hoy a la mañana, al mediodía, en el restaurante Globo, ahí cerca a la vuelta de la UIA. Sí, en la calle Hipólito Yrigoyen. Exactamente, ocupó gran parte de una conversación. Se cuidan del colesterol, veo, los gordos de la UIA. Claro, los otros gordos. Ahí se come puchero. Claro. Parece y enfrente que también, el imparcial. No, mienten diciendo que comieron, bueno, les da vergüenza. José Luis Basso, fabricante de válvulas, dice, yo si lo pago, tengo que cerrar. Una hipérbole, ¿no? Una exageración, si quieres, pero es un planteo importante. Hipérbole. Claro, un planteo fabricante de válvulas. Ahí está. Que en su momento fue el empresario puesto como modelo por la presidencia. Claro. Bueno, entonces, ¿qué se decide en esa ¿Paraná reunión? Metal paga el bono? Paraná Metal es Cristóbal, ¿no? Sí. Muchos problemas tiene Cristóbal, no puede pagar nada, me parece. Muchos problemas en Estados Unidos. Muchos problemas. ¿Qué pasó? Esto era una reunión del Grupo Industriales, que es una facción de la UIA. Cuando se lleva el tema a la UIA, ¿qué es lo que dicen? Razonando con la lógica del gobierno. Este tema no hay que plantearlo, porque si se plantea, si la UIA se expide, se instala. Entonces... Pero además, si el índice de precios subió menos que los salarios, y ya Chequeado lo confirmó, Chequeado dijo que las declaraciones de coste estaban bien. Bueno, engañosas, dijo Chequeado. Es raro que Chequeado diga que están mal declaraciones de un funcionario del gobierno. Engañosas. Bueno, engañosas, no falsas, engañosas. Fíjate que ya Moyano dijo que va a ser imposible no plantearlo a ese tema. Entonces, probablemente este tema sea una discusión importante hacia fin de año, porque si uno ve lo que fueron las paritarias reales, no el promedio, sino hay sectores que realmente están muy por debajo. Sí. Hoy realmente hay sectores que fueron muy beneficiados por este modelo, por ejemplo los textiles, que están muy apretados. Sí. Entonces, seguramente va a ser una discusión de... Bueno, yo creo que lo que deben estar registrando los empresarios también es un movimiento de síntesis dentro del sindicalismo. Va a haber reuniones esta semana de todos los sectores y yo calculo que en el mes que viene va a haber una CGT unificada y están discutiendo si va a ser con un triunvirato, con uno solo, ya hay nombres que circulan. Ahora, para ver quién... La pregunta quiere decir que... ¿Cuánta presión hay de las bases por el bono de fin de año, ¿no? Toda la presión. Sí, digamos, con la caída en el empleo que se está produciendo también, me imagino que... Hay mucha moderación, vos decís. Sí, mucha moderación, ¿no? Yo lo que veo es otra cosa, lo que veo es que el sindicalismo tradicional, el sindicalismo peronista, está unificándose, sobre todo me parece que hubo un disparador que fue una reunión con Kicillof, donde Kicillof los dejó muy preocupados por la inconsistencia intelectual de los planteos de Kicillof. Claro. Y están preparándose para dos cosas: ser más agresivos con el gobierno en materia de inflación y mostrarle el poder que tienen a los candidatos a presidente que van a entrar en campaña el año que viene. Y además no hay que olvidarse que están mirando el avance de la izquierda. Recordemos dónde estamos ahora en medio del ciclo recesivo en términos de la política de las empresas. Hace tiempo que ya no hay horas extras en la Argentina, ¿no? Se han terminado.
estuvimos durante un tiempo importante en la etapa de las suspensiones y yo diría que ahora estamos a mitad de camino entre las suspensiones y los despidos, ¿no? Que es la etapa más... Ahora, ¿vos crees que va a haber despidos o que hay empresas que dicen yo, antes de correr el riesgo de que me nombren en el Salón de los Héroes Latinoamericanos, mantengo la planta de empleados hasta que cambie de gobierno? Bueno, es probable que ajusten por salarios. Vos sabés que acá se ajusta por volumen o por precio. En este caso el precio es el salario. Bueno, a mí siempre me gusta comentar la historia de la década del 80. En la década del 80 la Argentina se contrajo a un ritmo acumulado anual del 0,5% por año, digamos, con idas y vueltas, ¿no? Pero en el acumulado fue 0,5% de caída anual y en todo ese periodo el desempleo se mantuvo entre 4 y 5 puntos, siempre. El otro día, siguiendo esta observación tuya, me puse a mirar los números. En lo peor de la hiperinflación de Alfonsín del 89, en lo peor, 5,5 el desempleo. 7 puntos. Y eso es porque los salarios reales ajustaban muchísimo, porque con una inflación del 1000% anual, si subo los salarios 600, lo bajé es que en general, 40%. Claro, pero tuviste 13 paros generales, y eso se hace ¿no? con inflación. Empieza a haber malestar sindical. Bueno, el asalariado tiende más a soportar la quita nominal obviamente, que la real. ¿no? Exactamente. Si pues mirá, López Murphy quedó estigmatizado por las bajas que proponía en el año 2000. ¿Cómo las proponía? ¿Cómo era? Una tasa de interés extravagante. Pero, o el 12%. Pero este año no, digamos, ha habido una baja, digamos, del 6-7% en los salarios, que es real, no es nominal, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar en el coloquio de idea de atípico, si es que pasa algo de atípico? ¿Y qué significa en la Argentina de hoy, incursa ya en un proceso electoral, el coloquio de idea? Lo más probable es que las conversaciones y las adhesiones estén ahí, toda la atención captada en los políticos que vayan, ¿no? Por ejemplo, va Macri, por ejemplo, va Wiener, va Scioli, que es un poco el... ¿Massa va? Sí. ¿Estás seguro que va Scioli? Sí, va a la apertura, sí. Scioli. Sí. Es un poco el escenario... Siempre fue, ¿no? En los últimos años, porque abre siempre el gobernador de la provincia. Incluso ha sido el único kirchnerista que fue en años más complicados en la relación. Sí. Ahora, es el espectro que imagina el empresariado que va a estar el año próximo compitiendo las elecciones. Entonces seguramente ahí vamos a tener una larga fila de planteos y promesas seguramente de los otros lados que veremos si se cumplen. ¿Y cuáles te parecen que son las demandas hoy que tiene el promedio del empresariado frente a un candidato? Cuando ven un candidato, ¿qué le piden? Hoy básicamente es la caída de la rentabilidad. Digamos. Ustedes hablaban del tema de Brasil. Yo no sé qué candidato prefiere que gane hoy el empresariado. Lo que quieren es que se solucione la recesión en Brasil, que Brasil salga adelante. Entonces, lo primero que mira el empresario siempre es eso. Entonces, en este momento es la inflación, el acceso a las importaciones, la restricción externa. Básicamente esas son las cuestiones que van a plantear y que además saben que este gobierno no va a resolver. La vez pasada vos comentaste que había una especie de codicia, de apetito de los empresarios, no tanto por el puchero del globo, sino por los créditos que iba a ofrecer baratos el gobierno, ¿no es cierto? Porque hay ¿Cómo sigue esa película? Hay una reunión pedida con Vanoli, nuevo presidente del Banco Central, cuya designación no le cayó mal a todos, ¿no? Porque muchos empezaron a ver... El Banco Central productivista. Exactamente. Un nuevo Banade, ¿no? Fénix. Pero eso iba a ocurrir independientemente de Vanoli. Bueno, no importa, pero Vanoli... Es el mandato dual con el que asume Vanoli, que es reactivar la economía y que suban las reservas. Pero Vanoli es un tipo que viene de ese palo, digamos. Bueno, eso es lo que pide, por ejemplo, CAME. Está justamente pidiendo créditos productivos, que es esa línea que se interrumpió este año porque quedó muy desfasada la tasa, era un 17% contra 30 y pico o 40 de inflación. Entonces... el primer paso de lo que pidan seguramente va a ser eso, pero todavía tiene que confirmarles la reunión Vanoli y un almuerzo que también es una invitación a Kicillof para almorzar en la Unión Industrial. Esto va a ser después de IDEA. Los próximos días, ¿Y la CAME se hace acá o en Punta? En lo de Cornide, en Punta. Bueno, está bien. Nos están apurando, vamos a un corte y después seguimos con los tweets y con Carola. Enseguida volvemos. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta,
hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo. Lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos. El polaco Goyeneche. Solo y sin un mango como en un El polaco suicidio. Goyeneche en un homenaje sentido a Lázaro Báez. Que lo dejaron solo. Lo han dejado solo. Ya nadie lo conoce. Por suerte, a tiempo antes de que lo dejen solo, se construyó una cava de vinos en un lugar donde siempre había tenido la cava de vinos, pero se la construyó y tiene unos vinos para... La vieja bodega. En la vieja bodega, para poder tomarse un vinito mientras escucha este tango de pena, tristeza y soledad. Tan optimista. Así que, bueno, vamos a incorporarlo al acervo del museo. La fuerza del amor. La fuerza del amor. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora vamos a los tweets. A los tweets. No sé cuántos tenemos en el top 5 hoy. No sé, ¿cuántos tenemos? 6. 6 en el top 5. Vamos. Abrimos con Coculo. El plan de lanzamiento del satélite Argento es tirarlo y después esperar que pasen los rusos y pedirles que se bajen y lo empujen. Muy bien por la rusomanía, ¿no? Bueno, Franco, que siempre está. Macri Group hará una propuesta al ministro Randazzo para utilizar los 7.500 millones de dólares que quedan del préstamo otorgado por China y que no caerá en manos de Fernando Lin. Tiene una obsesión, ¿no? Tiene una obsesión. Malcolm Gómez, lee que el gobierno no imprime billetes de 500 para que no nos avivemos de que hay inflación. Se ve que nos tienen bien conceptuados. Bien, Malcolm. Muy bien. Gustavo Biverhausen, @misodios. La última vez que el kirchnerismo lanzó algo fue Insaurralde y mira cómo le fue. Es verdad, por el satélite lo dicen, ¿no? Se le fue de órbita. Sí, se le fue de órbita con Jessica. Al planeta Sirio. Al planeta Sirius. Matilda Pordé, dejen al motochorro en paz. Está clarísimo que es su vocación. Después nos enojamos cuando la gente se va del país. Eso fue antes del Código Procesal Penal. Ahora, claro, ahora vamos a hacer... Vamos por el motochorro. Seguro. Y con el nuevo código por ahí lo podemos agarrar. Sí, sí. Malcolm, de vuelta. Hay que emocionarse con el Código Procesal Penal, espera instrucciones. ¿Y de quién tienen que venir las instrucciones? Bueno, de la Secretaría de Foster.
nos tiene que coordinar el pensamiento. A ver. Estratégico nacional, Sí, sí. tenés razón. Foster, tenés razón. acción. Pocas novedades, Foster, ¿no? Sí. No es todo lo productivo que se suponía. Yo creo que algo coordinó. No sé. ¿Qué? No, el pensamiento ¿Te ves nacional. coordinado vos? Yo me siento un poco más coordinado. ¿Estás más coordinado? Sí, sí. Carolita. Bueno, brindamos. Salud. Pancho. Podemos hacer un brindis especial por Patri, la mujer de Wino, nuestro productor, y desearle un muy feliz cumpleaños hoy. Bien, a Patricia, muy bien, muy bien. Reciente corredora de la Maratón de Buenos Aires. Sí, 42. Muy bien. La felicitamos, la Muy bien, felicitamos. muy bien. Y la felicitamos por la paciencia también. Bueno, sí, eso en privado, la felicitamos. Es un hecho público. Bueno, por suerte no estamos invitando a muchos candidatos en carrera nosotros porque no vendrían. Porque ¿saben a dónde están yendo? Están yendo a los lugares más insólitos. Por ejemplo, cumpleaños de 15 de la hija de Jorge Rial. Morena Rial cumple 15. ¿Quiénes están? Horacio Rodríguez Larreta, Martín Insaurralde, Sergio Massa. Es decir, Qué lindo grupo. Qué lindo grupo humano. Ori, mi, más A. Más A, es verdad. Están todos ahí, por ejemplo. Entonces, es decir, programas políticos y de discusión, no. No estuvo ahí, no. ¿Randazo? No estuvieron políticos esos, no pero fue. suficiente. ¿Un pro como vos? Un pro como vos, no. Había solo pro. Entonces, en el cumpleaños de la hija de Rial estuvieron Rodríguez Larreta, Massa y Insaurralde. E Insaurralde. Sí. Me repite como Fantino, ¿viste? Para darle énfasis a mi cuento. Sí, efectivamente. ¿Y qué sucede? En pleno festejo se sube Jessica Sirio al escenario, agarra el micrófono, iba a cantar un grupo, que no me acuerdo el nombre del grupo, pero iba a cantar Los Sultanes. No, pero eran los chipotes, una cosa así. Y van a cantar un tema que se llama ¿Qué pasará? Y Jessica agarra el micrófono y dice ¿Qué pasará? Se lo dedico, dijo, primero un montoncito de por medio, dijo ¿Qué pasará? Y se lo dedico a Martín y Sergio. Y les dedicó el tema. Así que, se eligió, Jessica se eligió. No sé. ¿Quién pasará? ¿Quién pasará? Pero ella le pedía que fuera a Martín, le pedía que en realidad fuera con Macri. Sí, en algún momento le había pedido eso, pero bueno, Bueno, acá... ella tiene una cosa con Boca desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Sí. Ceneice. Sí. Hubo unos papeles que se traspapelaron. ¿Cómo venimos? Bueno, la cuestión es que ahí tenemos una chica que es bastante, una mujer mediática que es funcional, parece, al político. Después tenemos otras que no lo son tanto y que después hay que empezar a ponerle paños fríos a la situación, porque viste que es medio una arma de doble filo. Vamos a hablar ahora de Isabelita, ¿no? O sea, eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero no me atosiguéis, por Dios. No me atosiguéis, por Dios. No. Vamos a hablar de Redado y Luciana Salazar. Cuando el tema se puso un poquitito más picante y empezó a tomar un tono mediático, así, donde ya se tornaba peligroso, Massa quiso que se le ponga paños fríos a la situación y mandó mediador. Entre ellos dos, sí. Tenemos un mediador y tenemos un doctor amor. El mediador... ¿Un mediador? Sí, casi un interventor. Sí, había que... ¿Quién era el mediador? El mediador era Juanjo Álvarez. ¿Mediador en la pareja? Sí, donde pidió, a ver chicos, aflojemos un poco, que me lo estoy imaginando. De mediático está pasando a complicado el tema, bajémosle no nos arruines la campaña. El tono, sí. Y el que actuó así de doctor amor es como un poco asesor sentimental de Redrado, se mueren. Con esta se mueren. A ver. Barrio Nuevo. No. Te lo juro. ¿Luis? Luis New Neighborhood. ¿Asesor? El doctor Amudo. Sí. ¿Asesor? Sí. ¿Le daba consejos sentimentales a...? Sí, en un momento ¿Pero qué donde... le decía, por ejemplo? Claro, es raro imaginarse... Si se puede decir al aire. Bueno, le decía que lo de Luli era amor. Era que valorara. Efectivamente, sí, que lo valorara porque eso era amor. Viste que no siempre es amor. Bueno, sí, en ese puede caso ser interés, era qué sé amor. yo. Sí, por eso. Entonces le dijo, ahí hay amor.
Entonces, ¿Y cómo en el- sabía Barrio Nuevo que había amor? Sabría qué oportuno que Wino me hace así y que tengo que pasar al bolillero. Bueno, dale. Así que lo dejamos ahí con el bolillero. ¿Quién Tenemos- es el enemigo de la semana? ¿Quién es el enemigo de la semana? Para los que lo están viendo por primera vez, sí, a partir de ahora sí. Para los que lo están viendo por primera vez, tenemos 3 columnas y vamos a sacar 3 bolillas. El generador automático de enemigos. Aclaremos, nos lo manda Zanini, nos lo presta por 2 horas, es el que usan en el gobierno para darse la estrategia política de la semana. Exactamente, y ya tenemos nuestra primer bolilla, ¿Cuál es? es la número 10. Sedimentos. Sedimentos. Sale mucho sale de sedimentos, Sí, hay una ¿no? obsesión de Zanini con los sedimentos. Sí. Capas. La vuelvo a meter a la bolilla y sacamos la segunda. Estoy viendo que no hay ningún buitre acá. Bueno, lo tenemos que agregar porque... 8. La 8, No inclusivos o inclusivas. no inclusivo. Sedimentos no inclusivos. Yo después quiero que me armen una oración con eso. Salió Y- con un tejo esa. Sí. La 3. Extranjerizantes. Ahí está, perfecto. Sedimentos represivos extranjerizantes. No inclusivos. No inclusivos. No inclusivos. Extranjerizantes. Sí. ¿Nos gusta? Sí. Si son extranjerizantes, son. Nos gusta por eso. Vamos por Por lo todos los extranjerizante. extranjeros ahora también con el código. Sí, los mandamos de vuelta a casa. También. Hablando de extranjerizantes, tenemos un minuto para hablar de Brasil. Bueno, hacer datafolia. Bueno, guerra de encuestas, porque hoy hay 2 encuestas que lo dan ganador a Ezio. Datafolia salió a escupir al asado de los inversores ayer. Sí. Muy mal, eso 52 no se hace. a 48 a favor de Dilma. A favor de Dilma, después de que el viernes, sobre el cierre del mercado, una horita antes, muy estratégicamente... Para que se pueda hacer el negocio. Census, que es menos conocida que Datafolia, salió con un 56 a 44. Sí, pero nadie sabe de dónde viene Census. A favor de Aécio. De Aécio. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es tu...? A ver, el PT está haciendo una campaña muy dura, casi que se pasaron de duros, haciendo insinuaciones y acusaciones muy graves sobre Aécio respecto de su vida privada, de si le pega a las mujeres, si lo encontraron borracho y no se quiso hacer el examen de alcoholemia en la ruta. Eso en Brasil le debe sumar. No, en Brasil queda pésimo pelearse. Brasil es un país donde pelearse queda mal. Entonces la misma Dilma volvió para atrás en esa agresividad, Lula también, y el último debate fue casi aburrido de tan amable. Me parece que la clave va a estar en el último debate que va a ser esta semana, el viernes, es el debate de la Globo, que es la cadena que más ven los brasileños, y en la última elección, la de la primera vuelta, el destino de Aécio y Marina Silva cambió justamente por ese debate. Así que posiblemente tengamos novedades cuando se produzca esa discusión el viernes que viene. Nos sacan del aire, nos vamos hasta la semana que viene, saludándolos, que tengan muy buena semana, escuchando a Carola, me parece. ¿Qué nos ofreces? All my little words. Bueno. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, muy buena semana. And I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay in pain, but I could never make you stay.